¿Cuántas veces has pensado dejar el trabajo que no te gusta ahora? Pero lo estás pensando, no sabes si vas a tomar la decisión o no. Soy Natasha, yo estaba en tu posición hace 12 años, pienso, más o menos. Los años pasan, entonces olvido. Y yo sé que no es difícil. La verdad, una decisión, un momento me cambió mi vida, el momento que antes de tomar la decisión de dejar mi trabajo. Pero esto estará la historia para un otro video. En este video quiero hablar de las 3 errores a no cometer si quieres dejar tu trabajo, un trabajo que no te gusta, para que este cambio de vida, de una vida a la otra, el nombre de mi canal es Una Otra Vida, para que este cambio sea lo más agradable, no estresante posible. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de 3 errores a no cometer. Si estás pensando dejar tu trabajo, te aconsejo mirar el video hasta el final, porque vas a aprender cosas que aprendí yo y entonces ahora 12 años después estoy ayudando a otras personas a no cometer esas errores y a vivir una otra vida de manera lo más agradable, simple y feliz posible. La primera, el primer error que muchas personas cometen es el error más grande y es normal. Estamos en una sociedad, no estamos solos. El primer error es darle muchas vueltas, pero no pensar por tú solo, pero hablarlo con tus amigos, tus familiares, que no están dentro de ti. Ellos no pueden sentir lo que sientes tú, porque no te gusta tu trabajo, cómo te sientes cada mañana, cómo te sientes cada domingo por la noche. Esta sensación de ansiedad de volver al trabajo por el lunes, cómo te sientes el lunes. Yo había momentos que los domingos yo estaba llorando de tanto que no quería ir a trabajar. No es una sensación muy agradable, pero la única persona que lo sabe, sí, por tu pareja lo puede sentir y esas cosas, las personas más cercanas, pero aún así, diciéndolo, hablándolo con otras personas, diciendo, mira, yo estoy pensando dejar mi trabajo, ¿qué opinas sobre esto? Para mí es el primer error que muchos cometemos. ¿Por qué? Porque, como he dicho, ellos no sienten como te sientes y seguramente, probablemente van a proyectar sus miedos, su manera de ver la vida a ti. Y yo pienso primero que si tú estás pensando dejar tu trabajo, vivir una otra vida, hacerte autónomo, vivir de algo que te gusta de verdad, no eres como la mayoría de las personas. La mayoría de las personas ni se hacen esta pregunta. Van al trabajo cada día, no les gusta, pero siguen yendo. Tú estás diferente porque ya has dado el paso a pensarlo. Y por esto primero te felicito porque has visto que no te gusta y quieres hacer algo, pero estás en este momento que no sabes exactamente qué hacer. Entonces es normal, preguntas a tus amigos, preguntas a tu familia, pero al final no es lo que te sirve. En otros videos hablaré de lo que hay que hacer o si quieres directamente, no quieres esperar cuando hago este video, puedes escribirme un comentario o mandarme un mensaje y podemos hacer una sesión individual para ver qué hacer y cómo hacerlo y cómo planificar de dejar tu trabajo. Pero sobre este error no lo hablas, siéntelo por ti. Primera cosa, si lo estás pensando, es que probablemente un día al otro vas a tomar esa decisión. Después es tú que eliges si tú tomas esta decisión ahora o esperas un mes
2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Otra vez estará en otros videos, pero quiero enfatizar en el facto que si lo estás pensando y que si tú te sientes mal, y mal yo digo no me gusta, pero está bien, no, hablo de estar con ansiedad, de ir a trabajar, estar el domingo muy mal, llorando, o aún si no lloras, sintiendo que en tu estómago se hacen los nudos de pensar en ir a trabajar. Para tu salud mental, lo que pienso es lo más importante en la vida es nuestra salud mental, que influye en nuestra salud física, en las enfermedades y todo. Te aconsejo pensarlo y sí que probablemente es una buena decisión de dejar tu trabajo. Pero otra vez es tu decisión, no la mía, no la de tus amigos, no la de tu familia. Y con esto venimos al error número 2. No planificar este cambio. Lo que vas a hacer sí que es un cambio de vida grande, de pasar de dejar un trabajo pero que te da un ingreso fijo a hacerte autónomo o cambiar totalmente de trayecto y correr un otro trabajo pero que está totalmente diferente de la carrera que has estudiado. Un error que es muy, muy, muy importante también para tu salud mental es de no planificar. Si no planificas y si lo dejas sin tener una idea, al menos una idea, pero yo diría dejarlo después de tener una idea de un plan B y sin planificar un plan de ahorro, ahora que tienes un ingreso fijo, eso es algo que te va a perjudicar en el futuro, en tu salud mental, en cómo te vas a sentir cada día, porque es muy fácil dejar, muy fácil, no es muy fácil, pero puede ser una decisión que tomas, ¿sabes? Básicamente vas a ver a tu jefe, mira, en 1, 2, 3 meses, dependiendo de tu contrato, no quiero trabajar más. Es una decisión, pero después hay consecuencias, y esas consecuencias, si no planificas este cambio, puede estar que van a influir en tu vida, en el sentido que si no ahorras y que dejas tu trabajo sin tener dinero ahorrado, y lo mejor, tener dinero que te da ingresos pasivos, también eso es otros videos que voy a hacer después, vas a generar en ti un estrés de cada día levantándote pensando, vale, tengo que encontrar una manera de hacer este cambio, de no tener que trabajar otra vez, pero ¿cómo lo hago? Te vas a ir a dormir pensando en las facturas, en las cuentas que tienes que pagar. Y entonces vas a poner esta energía en este nuevo momento de tu vida que debería ser súper feliz, agradable, y no lo está, y es estresante. Y si tienes ansiedad y todo, peor aún. Entonces esto es algo planificarlo. Pensar en lo que quieres hacer después de tu trabajo, primera cosa. Voy a hacer un taller sobre esto, sobre qué hacer, y vamos juntas, a pensar para cada uno de vosotros del taller qué vamos a hacer, exactamente qué va a estar su plan B una vez que dejáis su trabajo. Si queréis saber más información del taller, no dudes en poner un comentario o escribirme directamente un mensaje. Puedes poner taller como comentario, más fácil no puede ser. Entonces, tener una idea de plan B o unas ideas, ¿sabes? Y pensarlo bien. Esto es primera cosa. Segundo es ahorrar. Ahora tienes un ingreso fijo. Ahorras al inicio del mes. Otra vez yo hago ahora es una presentación de las errores y después haré videos específicos para cada punto para explicar cómo hacerlo. Pero una cosa es ahorrar al inicio del mes, ¿eh? Donc, ahorrar que trabajas es muy, muy, muy importante. Y
el tercero, que lo miro en mi lista, estaba el segundo, por eso he hecho así, pero es el tercero, es dejar tu trabajo en un momento donde no te sientes, y eso es un poco de los dos lados. Está bien hacerlo, pero al mismo, porque es necesario, pero al mismo tiempo te puede que empeora la situación. Pero lo que quiero decir, uno de los errores también, es dejarlo en un momento que estás con mucha ansiedad, mucho desequilibrio emocional, inestabilidad emocional. Y entonces haciendo esto, si no tienes un plan B, si no tienes ahorrado, esto va a empeorar tu situación. La salud mental, como lo digo, es lo primordial. No es lo que hay que hacer. Tienes que estar en un momento que tienes la energía para propulsionar esta nueva idea, este nuevo proyecto y no estar más estresado. Entonces es algo súper importante. Sí que el trabajo te provoca ansiedad, probablemente es por eso que lo quieres dejar, pero no lo dejas en un momento que estar solo en casa te puede empeorar la situación. Entonces, en esto, yo diría, si tú estás en un momento de mucha ansiedad, inestabilidad emocional, cosas así, hablas con tu médico y explica la situación, explica cómo te sientes exactamente. La ansiedad, hay muchos síntomas de no puedes dormir y esas cosas que te impiden trabajar, básicamente, o que te hacen trabajar, que te hacen que es muy difícil de trabajar. Y pide un mes de baja o lo que te da el médico, ¿no? Sin tener que tomar ninguna medicación o cosas así. No hablo de esto, y estoy en contra. Pero estar de baja y tener si tienes vacaciones, ni tienes que pedir de baja. Si tienes momentos de vacaciones, te queda una semana, 2, 3, no sé cuánto de tus vacaciones que no has corrido aún, córrelas lo máximo posible y lo mejor, para que sea un momento que tú no estás con el estrés de no tener dinero, bla, bla, tú tienes un ingreso todavía fijo de dinero cada mes, pero tú tienes un tiempo para pensarlo. Y entonces estar en un momento mejor emocionalmente para después tomar la decisión exacta de dejar un trabajo que no te gusta. No voy a hacer este video más largo y voy a intentar en este canal hacer videos así cortitos de 5 o 10 minutos, estamos a 13, para que sea fácil para vosotros de mirarlo. Si tenéis alguna pregunta de todo lo que hablé, si hay un tema que vosotros les gustaría que yo haga una video específica sobre este tema, ponlo también en el comentario. Yo estoy aquí para ayudarles y explicarles el proceso que he hecho después de 12 años, pensando, ¿cuándo me fue? 9 años de dejar un trabajo que pensaba que estaba el trabajo de mis sueños, y estoy una persona que le gustaban muchas cosas y para mí no estaba para el trabajo de mis sueños, y la verdad tener un jefe no está más en ninguno de mis sueños, y por eso quiero compartir con vosotros, porque yo pienso, y por eso he llamado el canal así, que hay una otra vida posible para cualquier persona que lo quiere. Sí que hay, ¿cómo se dice? Cosas buenas y malas de tener esta vida. No es todo rosa, pero ninguna vida es toda rosa. Y quiero compartir con vosotros cómo hacerlo de la mejor manera posible para que podáis vivir de la manera más feliz posible. Como lo he dicho al inicio, mi nombre es Natasha, es una de mis primeras videos. Espero que este video le haya gustado. Si le ha gustado, no olvides poner un like y poner el subscribe para inscribirse a mi canal, para seguir teniendo consejos de cómo dejar su trabajo cuando no te gusta tu trabajo o que sientes que
puedes hacer más o usar de manera mejor tu tiempo en la vida. Hasta la próxima, bye bye.